Durante este estudio vamos a apreciar las virtudes de la palabra del Señor. También vamos a conocer más acerca de esa palabra, cómo la podemos asimilar y también cómo podemos adueñarnos de esos valores que ella nos presenta. ¿Cómo hacer que su Biblia cobre vida? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. A través de los siglos, la palabra de Dios ha permanecido incólume frente al avance de la historia, de las diferentes corrientes de pensamiento, de las persecuciones de uno u otro bando. Su firmeza es el mismo respaldo de Dios para ella. Si no aprendemos a conocerla, a amarla, a entenderla, a practicarla y a obedecerla, sin duda alguna jamás seremos creyentes viciosos. Aprecia la virtud de la palabra de Dios. Si usted no aprecia la virtud de la palabra de Dios, no va a tener ningún deseo de conocerla. Muchos no entienden el enorme valor y la virtud de la palabra de Dios. La Biblia es un libro eterno. En el Salmo 119 encontramos 3 versículos que nos hablan de este valor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 89. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Versículo 152. Y la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Versículo 160. La Biblia no es el libro del mes o el del año, es el libro de las edades. Es eterno e inmutable, lo que quiere decir que nunca cambia. Otros libros vienen y van, pero la Biblia está aquí para quedarse. Ya lleva miles de años con nosotros y está establecida en los cielos por tanto es la palabra de Dios. Pedro declara, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra es lo máximo e indestructible. A pesar de que fue escrita a través de un periodo de más de 1000 años, la Biblia ha llegado hasta nosotros en un admirable estado de preservación. De todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. El primer libro editado en la imprenta fue la Biblia, marcando así el paso a la era moderna. Autores famosos han tomado de ella tema para realizar sus creaciones. Obras de teatro, grandes músicos y literatos, programas de cine, televisión, tienen por tema la Biblia, o en ella encuentran inspiración. La Biblia es un libro verídico. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmos 119, 142, 151 y 160. En el Evangelio de Juan, Pilatos le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús ya había dado respuesta a esta pregunta en Juan 17, cuando hablando con el Padre le dice, tu palabra es verdad. En el mundo que busca la verdad, tenemos la seguridad de que podemos decirlo, que la Biblia es la verdad. La Biblia es inspirada por Dios, dice en 2 de Timoteo 3:16. Esta palabra inspirada significa literalmente que fue respirada por Dios, es decir, que la palabra es el aliento mismo de Dios. No puede ser reemplazada por filosofía o psicología y otras cosas. Esto es conocimiento humano, mientras que la palabra de Dios, la única intervención humana fue la pluma, en tanto que Dios dictaba sus verdades. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21 dicen, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando queremos hablar de verdades, ciertamente tendremos que ver la vida de Jesús,
que está ahí escrita en la Biblia. Por algo dice la Escritura en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesucristo es relacionado como la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y para poder entender la verdad de Dios, necesitamos acercarnos a esta palabra para conocer los testimonios de verdad. Esto parafraseando para que podamos entender que si no leemos la Escritura, no podemos conocer a Jesucristo y Él no nos puede enseñar la verdad. Lógicamente tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es aquel ayudador que nos revela la persona de Cristo y la voluntad del Padre. La Biblia es un libro valioso. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Salmos 119, 72, 103 y 127. Por cuanto este libro es eterno y verídico, adquiere un incalculable valor, como lo dice el salmista. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Por las virtudes de la palabra de Dios es un tesoro. Ese es un tesoro para nosotros, y si pudiéramos, si supiéramos que hay un tesoro en el patio de nuestra casa, no descansaríamos hasta encontrarlo. Asimismo, es la Biblia. Es un tesoro especial que está esperando que lo encontremos con amor. Asimile la vitalidad de la palabra de Dios. No solo debe de apreciar las virtudes de la palabra de Dios, sino que también debe de asimilar su vitalidad. Sabemos que este libro es un libro en el cual hay vida. Recordemos la expresión de Jesucristo cuando nos dice en el Evangelio según San Juan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Biblia no es un libro cualquiera, está vivo y da vida. Hebreos 4:12 lo confirma. La palabra de Dios palpita llena de vida y energía. También lo encontramos en Juan 5:24, 6:63 y 68. Veamos estos versículos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:63 nos dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y finalmente, en Juan 6:68, Simón Pedro le responde al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para tener la palabra en nuestros corazones, debemos realizar muchas acciones: leerla, entenderla, memorizarla, vivirla, confesarla, compartirla, creerla, declararla, establecerla y orarla. Finalmente vamos a ver en primer aspecto, que es orar por entendimiento de la palabra de Dios. Para asimilar esta palabra se necesita oración. Se requiere oración sencillamente porque es algo espiritual. Y para los espirituales es necesario la oración. Pídale a Dios que sea su maestro. En Salmos 119:12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Debemos orar pidiendo que los ojos del entendimiento sean abiertos. Como dice el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. También debemos pedirle a Dios que nos conmueva el corazón a través de la lectura de la palabra. Como dice el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Cuando oramos, nuestros ojos son abiertos, nuestro corazón se conmueve y nuestra mente es iluminada para entender la palabra de Dios.
Aunque no todas las cosas nos serán reveladas de manera inmediata, sabemos que Dios nos irá revelando paulatinamente en el ejercicio de la lectura. Y sencillamente su Espíritu Santo nos irá guiando para aquellas que nos sean más necesarias en el momento que estamos pidiéndole. Así que no creamos que todo lo vamos a conocer inmediatamente. Necesitamos un ejercicio continuo para poder poner en práctica todos sus mandamientos, sus estatutos. Y se necesita la oración para comprender a fondo qué es lo que Dios quiere que hagamos. Otro aspecto es meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 119, 15, 147 y 148 nos dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Toma tiempo a meditar en la palabra de Dios. Si debe levantarse o acostarse una hora más temprano o tarde, hágalo con tal de meditar en la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios nos habla. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios escucha nuestra oración. Allí hablamos nosotros con Dios, pero en manera retrospectiva, Dios nos habla a través de su palabra. Podemos también escucharlo cuando quedamos allí durante la meditación. Se necesita cerrar nuestros labios para poder escuchar lo que otra persona está diciendo. Y en este caso, ese tiempo de meditación es sencillamente esperar en Dios para que Él nos hable con claridad y nos dé su respuesta, su revelación. Debemos tener cuidado al momento de hacer esta meditación, de tener un cuaderno y un lápiz a la mano, porque es necesario esperar recibir algo de ella. Nunca deje una lectura a la mitad, no deje un capítulo al medio. Esto le dará más comprensión de un texto. Mirar no solamente un versículo en particular, sino también los que están antes y los que están después, para que esa lectura no se salga del contexto. Pídale a Dios que le enseñe. Cuando tomemos la palabra de Dios, siempre debemos tener en cuenta que existe una promesa para nuestra vida, que existe una lección por aprender, que existe una bendición de Dios por disfrutar, que existe un mandamiento por obedecer, que existe un pecado por evitar y que existe un nuevo pensamiento para llevar consigo. ¿Cómo hacemos para retener lo que dice la palabra de Dios? Pues en Salmo 119, 11 y 16 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ese guardar la palabra de Dios es una parte importante de nuestra meditación. No solamente tenemos que meditarla, atesorarla, sino que también tenemos que memorizarla muchas veces. Y esto nos ayuda, ¿verdad? Para que cuando ella está allí guardada en nuestra memoria y la necesitemos, ella va a fluir con mucha más facilidad y en el momento que nosotros la necesitemos. Entonces, ese retenerla también equivale a memorizarla. Otro aspecto es obedecer la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 del 1 al 5: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No basta con recitar promesas, sino obedecer esos mandamientos. Empiece por obedecer las partes que va conociendo. Puede que encuentre cosas que no entiende de una vez, como por ejemplo, el tercer dedo del pie de la pierna izquierda de la bestia del Apocalipsis. Pero hay cosas claras que usted puede entender
y por lo tanto obedecer fácilmente, como por ejemplo amarnos unos a otros. Proclame la palabra de Dios. Salmos 119, 143, 27, 46 y 172 nos dan una idea de esto. Permita que la palabra de Dios esté constantemente en su boca. Siémbrela, confiésela, declárela, almacénela en su corazón, demuéstrela en su vida. Entre más pongamos en práctica la palabra del Señor y entre más proclamemos sus verdades, más van a estar guardadas en nuestras vidas. Aduéñese de los valores de la palabra de Dios. Usted debe adueñarse de la palabra de Dios de tal forma que transforme su vida. Encontramos varios aspectos que nos interesa conocer. ¿Por qué debemos adueñarnos de esa palabra? Porque ella es una fuente de victoria en primera instancia. Tal y como Jesús venció a Satanás en el desierto por medio de la palabra, nosotros podemos vencer por medio de ella. El Salmo 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y durante la tentación de Jesús en el desierto, en la primera respuesta que le da al enemigo cuando le dice que le diga a Dios que convierta las piedras en pan, el Señor le responde, según Lucas 4:4, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Otro punto de los valores de la palabra de Dios que tenemos que adueñarnos es porque es una fuente de crecimiento. En el Salmo 119:32 tenemos una referencia donde nos enseña que quien no aprenda a alimentarse con la palabra de Dios no crecerá nunca. Ella es la que nos forma en la vida cristiana. Para asegurarnos de un verdadero crecimiento espiritual se necesita alimento espiritual. En este sentido, la Biblia es esa fuente de crecimiento espiritual. Ella es la que nos aporta esas proteínas, vitaminas y minerales que necesitamos para crecer fuertes en el Señor. Los versículos, las promesas, aquellos testimonios, todo eso hace parte de ese material o ADN o proteínico que Dios quiere que nosotros degustemos mientras leemos la palabra. Somos fortalecidos, somos estimulados a hacer la voluntad del Padre cuando conocemos realmente el testimonio de su verdad, de su palabra. Otro punto por el cual debemos adueñarnos de la palabra de Dios es porque es una fuente de gozo. En las Escrituras, el mismo Señor nos declara en Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otro aspecto es porque es una fuente de poder. La palabra nos sustenta y nos mantiene con el poder que fluye de Dios por medio de ella. Ella nos da evidencia del poder creador, del poder de nuestro Creador para transformar vidas, para hacer cosas nuevas, para aquello que es imposible lo hace posible a través de la fe, a través de alimentar nuestro conocimiento y nuestra vida de esas palabras, donde hay promesas que Dios tiene prometidas para nosotros. También es una fuente de guía. Por muy oscuro y difícil que sea el camino, la palabra nos ayudará a encontrarlo si confiamos en él. La palabra es vista como esa fuente de luz que hay en un camino oscuro, que es una palabra que no se puede esconder porque ella brilla. El testimonio de verdad del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que ese testimonio brille para otros también. Y no solamente nos da vida y nos guía a nosotros, sino que también a través de nuestro testimonio otros también pueden ser guiados. Así que es importante que leamos la palabra para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Como conclusión, quien quiera ver victoria, crecimiento, poder,
la guía, debe buscar y adueñarse de ella a través de la palabra de Dios. Esto solamente lo hace quien con amor se lo busca. Entonces tenemos que buscar a Dios a través de la palabra para encontrar todas estas cosas maravillosas. Debemos orar, meditar, retener, obedecer la palabra, proclamarla a otros para así ser enriquecidos con las riquezas de su sabiduría. También debemos recordar que esta palabra es viva y eficaz, es un libro eterno, es un libro que tiene muchas verdades, es un libro veraz y además de todo es un libro muy valioso que tenemos que atesorar en cada uno de nuestros corazones. Bueno, hermanos, hasta aquí. Dios les bendiga.